El día de hoy me gustaría platicar contigo sobre el propósito, su importancia y por qué es que si tu vida no está alineada hacia tu propósito, hacia el sentido, o bien ni siquiera lo conoces, no vas a poder salir del lugar donde te encuentras, no vas a poder incluso salir de la queja o encontrar cuál es el verdadero camino por el que quieres estar. Y es bien importante que lo tengas siempre en cuenta. Si no haces consciente tu propósito, vas a estar viviendo en un vacío que al final te va a llevar a perderte, a no saber cuál es tu esencia. Lo más importante de este tema que vamos a tocar el día de hoy, y te lo voy a resumir de esta manera, es que puedas compartir con todas las personas con las que convives tu propósito. Todas las acciones que haces tienen que estar alineadas a tu propósito. Si no son alineadas, o te alejan, o te separan, o te dividen de lo que realmente quieres o de tu propósito, solamente estás sobreviviendo, y eso solo te va a llevar a vivir con tanta inquietud, con tanta infelicidad, y no vas a sentir la armonía que realmente se siente cuando te vas a la cama, te acuestas y te sientes en paz. Dices, ha valido la pena el día de hoy. Me cansé, tal vez estuvo complicado, pero hoy vengo y me acuesto en paz. Si no llegas a la cama en paz y te la pasas reflexionando y dándole vueltas y vueltas y vueltas a todo lo que viviste, simplemente estás viviendo con este vacío. Y ahí te van algunas reflexiones que creo que te pueden ayudar en que puedas tú encontrar ese propósito, para qué estás aquí, y sobre todo cómo es que tú lo puedes compartir al mundo. Porque si tienes un propósito que al final te lo quedas a ti mismo, solamente estás siendo una persona egoísta. Así de fácil. Y ahí va el resumen del propósito. El propósito tiene que ver contigo cuando lo estás conociendo. Cuando ya lo conoces, el propósito se convierte para los demás. Cero tiene que ver contigo. La esencia, el fondo del propósito sí eres tú. Pero para que realmente sea un propósito que valga la pena, tiene que ser hacia los demás. Hacia los demás. No puedes tener un propósito que sea solamente contigo. Es decir, mi propósito es ser feliz. Ese no es un propósito. O no es el sentido de tu vida. Eso solamente es algo que tú quieres alcanzar, un estándar o un ideal, pero realmente no estás viviendo alineado hacia el propósito. El propósito no es ser feliz, no es encontrar la tranquilidad, no es encontrar la quietud. El propósito es que tú hagas alguna acción donde tú te sientas feliz, tranquilo, en armonía, que te dé energía el poder hacerlo, pero que sea siempre para los demás. Ese es el primer requisito para que un propósito sea realmente de calidad, que sea hacia los demás, ¿vale? Y me vas a decir, ¿y entonces cómo detecto si mi propósito es egoísta o realmente tiene que ver con los demás? Fácil. Si tu propósito está alineado a que solamente seas feliz o a satisfacer tus necesidades o tus deseos, entonces no es un propósito claro, por así decirlo. Va más allá de eso. Para que puedas identificar si este propósito es hacia los demás, ¿estás ayudando a alguien? ¿Estás sirviendo a alguien? ¿Estás compartiendo a los demás tu propósito? ¿Estás orientando, guiando, o simplemente te lo quedas y te lo reservas? En cualquier tipo de propósito siempre va para los demás. Imagínate que mi propósito es hacer feliz a la gente a partir
de la cocina. Eso quiere decir que yo soy un chef, ¿no? Y que me gusta cocinar. O a lo mejor no soy chef, pero me encanta la cocina y es algo en lo que me considero muy bueno y puedo compartir con los demás. ¿Ok? Si te das cuenta, ese propósito que es hacer feliz a los demás por medio de la comida, es ser chef. Y yo no estoy hablando sobre, es que quiero ser feliz yo cocinando. No. El propósito siempre tiene que ver con los demás. Ahora, ese con el chef, ¿no? Estoy tratando de ver si puedo ocupar otro ejemplo, ¿no? La comunicación. Ok. Ahí te va la trampa. Mi propósito es comunicar para poder ser feliz. Comunicar para poder tener dinero. ¿Ese realmente es un propósito? No, o al menos no es el propósito de tu vida. El que tú puedas comunicar para tener dinero. Cero que ver. El propósito de la comunicación podría llegar a ser quiero comunicar a los demás para poder generar conciencia. Quiero comunicar para que la gente esté enterada de las cosas. Quiero comunicar para que las personas encuentren información para ellas, ¿no? Si te das cuenta, el propósito cambia incluso energéticamente el cómo es que se siente cuando te lo estoy diciendo, ¿ok? No sé si lo estés sintiendo la diferencia, pero cuando te hablo solamente de un propósito que va alineado a satisfacer mis deseos y mis necesidades, lo que está hablando es mi ego. El ego de yo querer sobresalir y yo querer resaltar. Parte de mi propósito, yo sí creo que es la comunicación y es compartir con ustedes reflexiones y generar conciencia o simplemente dejarte ahí alguna duda para que puedas tú generar tu propio criterio sobre tu persona, sobre cómo ser una mejor persona, cómo alinearte, cómo generar un cambio de mentalidad positiva para que puedas tú ser quien realmente eres, ¿ok? Ese es mi propósito. Por eso hago estos videos de YouTube, porque es algo que a mí me encanta, es algo que a mí me apasiona y que yo lo hago solamente con ese fin. Así lo veas tú y 2 personas más, yo ya soy feliz porque tal vez en ti ya generé algo nuevo, ya se generó algo nuevo. Y al final déjame decirte que ni siquiera ese propósito mío es simplemente mío. Yo cuando te hablo, claro que soy yo quien te está hablando, pero hay muchas ideas que ni siquiera las tengo pensadas y solamente fluyen. Y eso creo que es la parte que también quiero compartirte, ¿no? Lo ven 1000 personas, genial. Lo ven 50,000, genial. Lo ven 5, genial. Las personas que lo vean, yo voy a seguir haciendo estos videos porque a mí es algo que me encanta, es algo que me apasiona. A diferencia de que te dijera, literal, esta solamente es una prueba. Solamente es una prueba, porque te estaba hablando te iba a poner el ejemplo del ego y de la humildad respecto a mi propósito. Y me encanta que haya pasado esto en este momento, porque si te das cuenta ya ni siquiera me veo bien. Te estaba hablando de que así me vea 1, 2, 3, 4 personas, yo lo voy a seguir haciendo, ¿ok? Me vea yo o ni siquiera me vea y tal vez te llegue un mensaje sin verme casi, ni sé cómo me estoy viendo, porque se me apagó la luz. Me dice, tienes poca batería, ya no puedo encender la luz. Ok. Si mi ego estuviera pensando en quiero verme bien en este video, quiero que tú me aprecies a mí, entonces diría, me enojaría y dejaría de hacer el video, lo iría a cargar y grabaría otro video.
Y no lo hago porque ese ni siquiera es el objetivo. El objetivo es acompañarte y ser una fuente para ti. Mira que hay luz. Y ser una fuente para ti solamente de reflejo, de inspiración incluso, y que tú veas que realmente sí puedes hacer las cosas, porque las limitantes están en tu mente, están en tus pensamientos y en todas las creencias que te has comprado y has generado sobre ti mismo, que al final no te dejan ser tú mismo, que vives en el miedo, en el qué dirán, en el aparentar, en quiero demostrar que sí puedo hacer las cosas. Es tan pesado estar en ese lugar que te aleja del propósito. Y entonces el ejemplo que te iba a poner sobre el propósito mío sería: quiero comunicar para ser reconocido. Ese no es un propósito real, porque está hablando desde el ego. Cuando conectas el propósito con la humildad, que es compartir para los demás, hacer feliz a otros, ayudar a otros, entonces el propósito se alinea y realmente tiene sentido. Piensa cuál es el propósito de tu vida, de qué manera estás ayudando a otros y de qué manera estás compartiendo con los demás. Te puse el ejemplo de la cocina. Ahorita te volví a poner el ejemplo de la comunicación. Te puedo poner el ejemplo incluso de las personas que cortan el cabello. Si alguna de ellas tuviera su propósito bien elaborado, te aseguro que... Ay, se movió algo y... era una hoja. Te aseguro que más de una persona que corta el cabello, uno de sus propósitos es generar una sonrisa a las personas que les corta el cabello, o hacer que se vean más guapas, o que saquen su verdadera luz a partir de cómo es que están cortando el cabello, embelleciendo a las personas. Cuando una persona realmente está conectada con su propósito, cada cosa que hace, escúchame bien, cada cosa que hace, la hace con tanta emoción, con tanta energía y con tanta alegría que no te queda ninguna duda. Son esas personas magnéticas, a diferencia de las personas que lo hacen por el compromiso, por la necesidad. No están pensando en los demás, están pensando tanto en sus propias necesidades que aquello que hacen, que comparten, se ve tan vacío y se ve que no es auténtico, ¿sabes? Cuando lo haces realmente desde tu propósito, empieza a ser auténtico. ¿Qué puedes hacer tú para encontrar el propósito? El propósito no siempre es en lo que eres bueno. Ojo, hay cosas en los que puedes ser súper bueno, pero tal vez no es el propósito. Esa es una habilidad que has generado y que has creado. ¿Y qué es lo que sucede? Que tal vez tu propósito está incluso donde no te has dado cuenta. Pero para que puedas conectar con tu propósito, tienes que ver si realmente te sientes en paz cuando haces esa acción, cuando lo compartes con los demás, cuando ayudas a alguien. Si te sientes en paz y en armonía cada vez que lo haces, entonces felicidades, has encontrado el propósito. Nada más falta que lo pongas en palabras. ¿Qué hay detrás de eso que estás haciendo con tu propósito? Con las acciones que estás generando. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el objetivo? Y ahí también descubrirás el propósito. Pero lo que te quería compartir es: los propósitos van siempre guiados hacia las demás personas. Nos vemos muy pronto. Que bueno, ya ni siquiera me viste, ni siquiera sé si está grabando. Y sí está grabando. Entonces nos vemos en un video nuevo.